cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Muy buenos días. Alabemos al Rey. Estamos como siempre muy agradecidos de nuestro eterno y gran Padre Celestial que nos ama, que nos guarda, que nos cuida y que cada día nos brinda la oportunidad de conocer tantas maravillas que Él ha hecho, tantas cosas poderosas que han sucedido en el mundo y que han sido hechas por su poder. Y hoy día realmente nos encontramos una alabanza donde dice: el sordo oye, el ciego ve, y las cadenas son rotas por su poder. Y bueno, vemos muchos episodios en la palabra de Dios donde en ciertas circunstancias Jesucristo, que estaba ungido con el poder de Dios para sanar, para libertar, para dar vida, Él hizo que los sordos volvieran a oír y los ciegos volvieran a ver. Y dice, y las cadenas son rotas por su poder. Hubieron ministros, gente prisionera por haber predicado la palabra en estos tiempos. Y la Biblia, la palabra, la bendita palabra de Dios nos muestra de que realmente hubieron todos estos episodios en los cuales Dios mostró su poder, porque Dios nos muestra su poder en casos difíciles. Cuando el ser humano, el hombre, no puede, entonces Dios sí puede. Y dice la alabanza: cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Entonces, una de las cosas poderosas que suceden en nuestra vida, o que la vemos suceder en otros
seres humanos, y que estas cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Entonces, si cuando alabamos al Rey suceden cosas poderosas, ¿por qué no alabamos a Dios en todo tiempo? Cuando uno alaba a Dios, suceden cosas poderosas. Y las cosas poderosas, dice el cántico, el sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Y nos recomienda, alcemos juntos nuestra voz y alabemos al Rey. ¿Y cuál es ese Rey? Jesucristo, el Hijo de Dios que vino hace más de 2000 años acá a la tierra, a sanarnos, a salvarnos, a liberarnos y a que sean rotas las cadenas. Usted dirá, yo no estoy en la cárcel, no estoy preso, no tengo cadena, pero yo quiero decirle que son cadenas espirituales en las cuales aquellos seres que no tienen cuerpos, aquellos espíritus inmundos encadenan a los seres humanos para que en la vida tengamos tropiezos, estemos atados, estemos ciegos con ojos, pero que no podamos ver la realidad, no podamos ver la bendición. Estos seres espirituales sin cuerpo están en el mundo haciendo daño a la humanidad, al cuerpo humano especialmente, y no solamente al humano, sino que en lo espiritual, cuando el cuerpo humano está atado, está con cadena, ya no puede hacer las cosas ni entender las cosas espirituales. Y la Biblia tiene muchas cosas en las cuales nosotros nos damos cuenta de cuánto poder había en Jesús para libertar. ¿Y qué sucede? Que cada vez que los hombres de Dios han hecho libertad, han venido los magistrados, han venido las autoridades a poner cadenas sobre los hombres que traen bendición. Y estamos viviendo en esos tiempos donde la Biblia mismo lo dice, que en los postreros tiempos la maldad será multiplicada y que algunos de los hijos de Dios serán perseguidos y a otros será dado de muerte. Y eso ya existió, eso ha existido, pero Dios dice en su palabra que el que muere por su causa hallará la vida. Así que no tenemos por qué tener temor si por la causa de Cristo nosotros somos decapitados, somos muertos, encontraremos la vida. Entonces, como hay temor, el ser humano no quiere enfrentar el temor y no quiere ser vencedor por medio del poder de Dios. Y vamos a ver en este día una escritura en el libro de Hechos, capítulo 16 y el verso 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo y Silas iban, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Usted no debe estar exento de conocer que en el mundo en que vivimos, mucha gente quiere decirle a usted, le curo, le ayudo, le adivino. Y esto es algo que ha sido contrario a Dios, porque el espíritu de adivinación no procede de Dios, sino de estos espíritus inmundos. Y dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, 2 hombres de Dios iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Es por eso que los encuentros, cuando no son buenos encuentros, también nos encontramos. Y se encontraron con una muchacha. Mire cómo el enemigo es astuto y envía una muchacha para detenerlos a los hombres de Dios que oraban. Y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Así actúan los poderes del enemigo, con espíritu de adivinación.
y mandan una muchacha ¿para qué? Para provocar, para detener el plan perfecto de Dios que llevaba a Pablo y Silas, hombres de Dios. Verso 17. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. El diablo sabía que sabe decir verdades, pero no hace las verdades. Y esta mujer, para convencer a la muchedumbre, al pueblo, y poner al pueblo, que es lo que Satanás hace contra los hombres de Dios, ¿qué hacía? Esta seguía a Pablo, que era el hombre de Dios, y a nosotros, los que iban con Pablo. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Cuál era la verdad que decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Aquí no estaba mintiendo. Por eso es que Satanás, con la Biblia mismo, entorpece, crea dudas. Ese es el plan de Satanás, es de destruir la relación del hombre con Dios. Y dice que decía: son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Otra cosa que decía: y estos anuncian el camino de salvación. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo, enseñando que Jesús era el camino. Y esta mujer, con su adivinación, estaba diciendo una verdad, pero que ella no vivía la verdad. A pesar de que ella estaba diciendo que estos hombres anuncian el camino de salvación, era un espíritu malo, un espíritu de adivinación, un espíritu de brujería, un espíritu de hechicería, un espíritu del diablo. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, siempre anduvo siguiendo a Pablo y a Silas y al pueblo de Dios. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué debe aprender la iglesia? ¿Qué debe aprender los que andamos caminando, orando, adorando y alabando a Dios? Que tenemos una autoridad en el nombre de Jesucristo, como la utilizó Pablo en este momento. Dice que muchos días iba esta mujer tras de ellos, gritando y diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo. Pero Pablo en algún momento tuvo la dirección divina, porque así nosotros tenemos dirección divina. No todo el tiempo puede mezclarse o pasarse el diablo de listo cuando hay hombres que adoran y alaban a Dios. Y estos hombres iban a la oración. Por eso este espíritu se quiso mezclar entre ellos, se quiso introducir, se quiso pasar de listo, dando adivinaciones de que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo, pero estar ahí para estar maldiciendo la obra de Dios. Pero qué importante que Pablo tiene una revelación de que este espíritu no era de Dios, y le da la orden: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas. ¿Qué es lo que siempre sucede? Cuando los hombres de Dios, y en este tiempo la iglesia de Jesucristo tomando el poder, se levantan, como se había levantado este demonio, este espíritu malo en esta muchacha, se levantan los espíritus malos a través de las autoridades en el mundo, a través de los gobiernos, para querer hacer callar la voz de Dios, como era de Pablo y Silas en este tiempo. Y dice: y los trajeron al foro ante las autoridades. Las autoridades en estos tiempos ya vienen con la orden de cerrar las iglesias, la orden de que la Biblia hay que cambiarla, porque eso es un espíritu infernal y no es un espíritu del Dios vivo, del Dios que predicamos. Y dice que, pero viendo sus amos, se quejaron, como hoy día se quejan los de LGBTI y todas aquellas personas se quejan creyendo que nosotros hemos hecho algo que no estaba en lo correcto. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas
y los trajeron al foro ante las autoridades. Ante las autoridades, porque ante las autoridades que se quejan, los de LGBTI, hoy día se quejan todos de que eso es correcto y quieren llevar detenidos a la gente que está hablando de Dios. Y dice que los prendieron y los trajeron al foro de las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Lo mismo se está hablando hoy día. Que cumplan el foro, que no se reúnan, que no hagan, que cierren las iglesias. Y dice que presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Se está diciendo en muchas ciudades y países del mundo que ya no puede usted abordar a una persona y hablarle del poder de Jesucristo. Pero esta canción dice: pues, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Este tiempo es tiempo de alabar a Dios, aún sea en su casa, en el secreto. ¿Y qué más decían? Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La gente en Roma decía: esta gente enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Nosotros somos de Roma, tenemos nuestra religión, pero estos hombres nos enseñan cosas diferentes. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Y qué es lo que la gente que no tiene conocimiento de Dios se van contra quienes? Contra los siervos de Dios. Y los magistrados, rasgándole las ropas, mire qué abuso, ordenaron azotarles con vara. ¿A quiénes azotaron con vara? A Pablo y Silas. ¿Quién eran Pablo y Silas? Representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Quién eran Pablo y Silas aquí? Eran embajadores de un reino diferente. ¿Por qué Jesucristo dijo: mi palabra no haya cabida en vuestras mentes? Porque vuestro padre es el diablo, dijo Jesucristo. ¿Por qué quieren matarme? ¿Por qué quieren matarme? Dijo Jesucristo: porque mi Padre no haya, porque la palabra de mi Padre no haya cabida en vuestras mentes. Porque mi Padre no es el Padre de ustedes. Y eso lo decía Jesús claramente, que se agolpó aquí dice Pablo, se agolpó contra ellos. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. ¿A quienes querían azotar con vara o lo hicieron? A los hombres de Dios. Lo mismo en estos tiempos. Estamos llegando porque escrito está. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los azotan, los desvisten, le quitan su ropa y después de haberle azotado mucho, mire, los echaron en la cárcel. Los echan en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mucha seguridad, más que para los criminales de estos tiempos. Y dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No contento con llevarlo al uno, al otro, al segundo, tercer calabozo de más seguridad, les aseguraron los pies en el cepo. Porque eso es el plan del infierno en estos tiempos: hacer callar a los hombres de Dios, haber detenido y tener presos muchas veces en la cárcel, en la casa, como cuando se dio la cuarentena de la pandemia en estos tiempos, de tenerlo a usted preso sin poder salir a trabajar, sin poder ejercer su libertad. Entonces a Pablo y a Silas los llevaron y le amarraron los pies, lo aseguraron el cepo. Pero aquí viene lo que dice esta alabanza: cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, porque es que los cultos se deben hacer con oración, con alabanza, con la buena palabra. Y dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Porque es que dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Los presos oían
Pero Pablo y Silas, que también estaban presos, eran los que cantaban. Porque la condición en la cual nosotros estemos no puede detenernos. Por eso Pablo decía, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Yo estoy preso, pero mi alabanza sigue adorando a Dios. Yo estoy preso, pero sigo predicando. Yo sigo orando. Eso es lo que el ser humano, el cristiano, tiene que aprender. Pero a medianoche, vea, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando cantamos, cuando alabamos, viene un gran terremoto. Pero los terremotos ayudan a bien a los que aman a Dios. Los terremotos no son para destruir el pueblo de Dios. Los terremotos son para que se rompan las cadenas y las prisiones que el diablo, a través de las autoridades y seres humanos, quiere poner a los hombres de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este es el poder de Dios, que Dios nos dice en esta alabanza: sordo oye, el ciego ve, las cadenas son rotas por su poder. Porque cuando nosotros alabamos a Dios, usted puede estar detenido, pero usted tiene que seguir alabando a Dios. Usted puede estar preso, pero usted sigue en oración, en comunión con Dios. Usted puede estar donde esté, pero usted sigue declarando la palabra de Dios. De que aunque estemos presos, dijo Pablo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios la puedo yo anunciar, declarar. Y dice que los cimientos de la cárcel se movieron a través del terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. ¿Por qué se soltaron? Porque Pablo y Silas cantaban y adoraban a Dios. Porque en todo tiempo yo debo alabar, cantarle a nuestro Dios. Las cadenas se rompen, las enfermedades se secan, se van y se van a su lugar de donde vinieron. Y van todavía para que se vuelvan 7 veces contra las que lo mandaron. En el nombre de Jesucristo tenemos autoridad. Y dice esta canción: alcemos juntos nuestra voz y alabemos al Rey. Es tiempo de alabar al Rey cuando estamos nosotros siendo acosados. Verso 27. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque suceden acontecimientos no explicables. Para el carcelero era imposible que las cadenas se rompan y que las puertas se abran. Porque Dios quiere abrirte una puerta de bendición. Porque Dios quiere abrirte en estos tiempos una puerta de escape. Porque Dios quiere romper las cadenas que te han tenido por muchos años oprimido, enfermo, sin tener frecuencia a la bendición de Dios. Hoy día Dios quiere que tú frecuentes la palabra de Dios. Este hombre se iba a matar. ¿Por qué? Porque puertas abiertas, cadenas rotas, los presos habían huido, pero Pablo y Silas estaban ahí. Ellos no se habían movido, aunque sus cadenas estaban rotas, aunque las puertas estaban abiertas. Porque siempre Dios quiere que los hombres de Dios se muevan cuando Él dice. Y dice en el verso 28: mas Pablo clamó a gran voz cuando este hombre se iba a dar muerte, diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Si es por nosotros los que nos encarcelaron diciendo que éramos peligrosos y que alborotábamos la ciudad, le dijo Pablo: ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo le habló ¿a quién? Al guardia de la cárcel: no te hagas daño, aquí estamos. 29. Él entonces, pidiendo luz, la luz se había ido, porque cuando hay terremotos se queda oscura la ciudad, los pueblos. Dice: entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Esto es lo que Dios quiere hoy día, que los hombres de Dios creamos a la palabra, adoremos, alabemos a Dios, oremos en todo tiempo y que no nos detengamos. Y este guardia de la cárcel cayó a los pies, temblando, llorando y suplicándole a Pablo y Silas, que realmente se postró a los pies de ellos
y sacándolo les dijo, ahora este carcelero los sacó a Pablo y a Silas. Y dice la palabra, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es el poder del Rey, este es el poder de Dios que quiere hacer cosas poderosas. Pero ¿con quién puede hacer cosas poderosas? Con los que le creen. Con los que no les importa en el lugar que el diablo nos quiera poner, de ahí Dios nos saca con mano poderosa. Entonces dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que la humanidad tiene que hacer hoy día. Cuando nos vea a nosotros a salvos de la pandemia, salvos de la enfermedad, salvos de la tribulación, salvos de las cárceles, salvos de todo. Y este hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, Pablo y Silas, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo único que tenemos que pregonar y predicar hoy día, los que conocemos este poder de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, porque usted y yo tenemos que hablar la palabra de Dios. Después de que le dijeron que crea en Jesucristo, es bueno creer, es bueno recibir a Cristo, pero ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Porque este hombre, realmente sacándole los señores, ¿qué debo hacer? Y ellos le dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces da a entender que este hombre los llegó a la casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Es tiempo de ir a la casa, es tiempo de hablar la palabra de Dios, porque esa gente que está en casa también está con cadenas, también está prisionera por esas cadenas que el enemigo ha puesto. Así como nosotros vemos realmente que esta muchacha que seguía a Pablo y a Silas le decía, estos son siervos de Dios, llevaba un espíritu inmundo, un espíritu de brujería, de hechicería, que el apóstol Pablo lo mandó que se soltara. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Este hombre también llegó a ser siervo de Dios y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Porque después de que nosotros recibimos la palabra, el segundo paso es bautizarnos. Cuando hemos nacido de nuevo, nacido de Dios. Y dice, y llevándolos a su casa. Esto es lo importante. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Porque lo importante en todos los tiempos es que la gente crea en Dios para que aprenda a gozarse, a regocijarse y para que aprenda a tener una libertad. Por eso este cántico dice, cosas poderosas sucederán cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y alabemos al Rey. Este es tiempo de alabar al Rey. Este no es tiempo de quedarnos callados. Entonces este es el tiempo realmente en que nosotros debemos manifestar el poder de Dios. Y recuerden que los sordos oyen, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Las cadenas se rompen hoy día. Declaramos que hoy día se rompen todas esas cosas ocultas, escondidas, que han estado maniobradas y que han estado realmente de alguna manera no entendidas por los hombres. Hoy día se comienza a revelar el poder de Dios, porque el poder de Dios se hace más manifiesto en estos tiempos, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Si en la casa de este carcelero hubo gozo, hoy día puede haber gozo en todas las casas que le abran el corazón a Cristo y comiencen a caminar con Él. Que Dios bendiga su vida. Amén.